Bienvenido a Mente Zen. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te controlan, que tu mente va a 1000 por hora, llevándote en diferentes direcciones? ¿Te has preguntado por qué es tan difícil dejar de pensar demasiado o dejar ir los pensamientos negativos? ¿Y si te dijéramos que puedes escapar de esta lucha mental? Lo cierto es que todos estamos atrapados por nuestras propias mentes de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina que vas caminando por la calle y de repente te viene a la cabeza un pensamiento. No soy lo suficientemente bueno. El pensamiento persiste y pronto se convierte en duda, preocupación o miedo. Puedes empezar a pensar en errores pasados o a temer fracasos futuros. Todo esto empezó con un pequeño pensamiento y, antes de que te des cuenta, estás atrapado en un ciclo mental. Pero aquí está la gran pregunta, ¿qué pasaría si pudieras liberarte de esa trampa? De eso trata el video de hoy, ayudarte a comprender la trampa de tu propia mente y cómo escapar de ella. Es más fácil de lo que crees y empieza con un cambio de perspectiva. El budismo nos enseña que nuestras mentes, si no las controlamos, generan sufrimiento. Pero con las herramientas y la mentalidad adecuadas, podemos encontrar la libertad. Despertar la conciencia, reconocer patrones mentales. Imagina despertar por la mañana. De repente, lo primero que te viene a la mente es un pensamiento sobre algo que te preocupa. Quizás un problema en el trabajo, una relación difícil o incluso el miedo al futuro. Este pensamiento se convierte en la semilla del resto del día y se convierte en una historia más grande, hundiendo tu mente en la preocupación, el estrés y la ansiedad. Este ciclo ocurre automáticamente, casi como una configuración predeterminada. Puede que ni siquiera te des cuenta, pero tu mente tiene el control, no tú. Esta es la primera trampa, no reconocer la frecuencia con la que tu mente repite estos patrones. Es como caminar por una habitación oscura y no darte cuenta de que te estás tropezando con obstáculos. No puedes evitar lo que no ves. De la misma manera, muchas personas viven sus días en piloto automático, atrapadas en un flujo interminable de pensamientos desconectados del momento presente. Pero en el momento en que empiezas a notar estos pensamientos, empiezas a despertar a una nueva posibilidad. La posibilidad de liberarse. En el budismo, este proceso se llama despertar a la conciencia. Es la práctica de tomar conciencia de tus pensamientos, emociones y del funcionamiento de tu mente. Cuando empieces a prestar atención, te darás cuenta de la frecuencia con la que tus pensamientos son como un torrente infinito, en constante flujo y cambio. A veces te sorprenderás pensando cosas negativas sobre ti mismo, como no soy lo suficientemente bueno o nunca tendré éxito. Otras veces, tus pensamientos pueden estar llenos de preocupación por algo que aún no ha sucedido. Estos patrones son como cadenas invisibles que te mantienen atrapado en tu propia mente. Piénsalo un momento. ¿Con qué frecuencia te encuentras repitiendo ciertos pensamientos? Quizás sea miedo al fracaso, una sensación de incompetencia o preocupación por el futuro. Si prestas atención, notarás que estos pensamientos tienden a surgir una y otra vez. Puede que parezcan parte normal de tu pensamiento, pero no lo son. Son patrones, hábitos mentales que te mantienen atrapado en el mismo ciclo. Reconocer estos patrones es el primer paso para liberarte de ellos. Consideremos una analogía sencilla. Imagina que conduces un coche. Si mantienes el pie en el acelerador sin prestar atención, el coche seguirá acelerando. Pero si notas que conduces demasiado rápido y levantas el pie del acelerador, puedes reducir la velocidad y recuperar el control. De igual forma, si notas que tu mente se precipita por la ansiedad o la preocupación, puedes levantar el pie del acelerador con suavidad y volver a concentrarte en el presente. La clave está en reconocer cuando tu mente está en movimiento y aprender a ralentizarla. Una forma de comenzar esta práctica es a través de la atención plena.
La atención plena consiste en prestar atención a tus pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas en el momento presente, sin juzgarlos. Se trata de observar lo que sucede en tu mente a medida que sucede. Cuando empiezas a hacerlo, empiezas a ver con qué frecuencia tus pensamientos te transportan al pasado o al futuro. Por ejemplo, cuando te sorprendes preocupándote por algo que aún no ha sucedido, puedes preguntarte, ¿me está ayudando este pensamiento ahora mismo? ¿Es real? Esta simple pregunta puede ayudarte a volver a concentrarte en el presente. Es importante comprender que estos pensamientos no te definen. Son solo patrones que tu mente repite con el tiempo. Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego a nuestros pensamientos y emociones. Cuando creemos que nuestros pensamientos nos definen, quedamos atrapados. Pero cuando los vemos como lo que son, simples eventos mentales pasajeros, podemos liberarnos de nuestro apego y dejarlos ir. La práctica de la atención plena te ayuda a crear un espacio entre tú y tus pensamientos. En lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento que surge, comienzas a observarlos. Es como sentarte a la orilla de un río y ver cómo fluye el agua. No puedes controlar la corriente del río, pero puedes elegir no sumergirte en ella. De un mismo modo, no puedes controlar todos los pensamientos que surgen en tu mente, pero puedes elegir no identificarte con ellos. Aquí es donde la conciencia se convierte en una herramienta poderosa. La conciencia te permite reconocer cuando tu mente está atrapada en un ciclo y te da el poder de salir de él. Por ejemplo, si estás sentado en tu escritorio en el trabajo y te encuentras sumido en pensamientos negativos sobre tus habilidades o el futuro de tu carrera, la conciencia te permite hacer una pausa y darte cuenta de lo que está sucediendo. En lugar de quedarte atrapado en el ciclo, puedes respirar hondo y volver a concentrarte en la tarea en cuestión. Este simple acto de pausa puede romper el patrón y crear un momento de libertad. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo mantenerme consciente todo el tiempo? ¿No es difícil? La verdad es que requiere práctica. Al igual que cualquier hábito nuevo, la conciencia lleva tiempo. Pero cuanto más practiques, más fácil se vuelve. Empieza con pequeños momentos a lo largo del día. Date cuenta de cuando te quedas atascado en tus pensamientos y retrocede un paso para simplemente observarlos. Con el tiempo, esto se convertirá en una parte natural de tu vida. Otro aspecto de la atención plena es aceptar tus pensamientos sin juzgarlos. Este es un punto crucial. A menudo, cuando reconocemos pensamientos negativos o incómodos, nos juzgamos por tenerlos. Pensamos, ¿por qué pienso así? Debería ser más positivo. Pero esto solo añade más capas de negatividad. El budismo nos enseña a aceptar nuestros pensamientos con amabilidad y curiosidad, en lugar de juzgarlos. Simplemente obsérvalos como son, sin intentar cambiarlos. Esto ayuda a prevenir el ciclo de autocrítica y te mantiene conectado con el presente. Una forma poderosa de aumentar la conciencia es a través de la meditación. La meditación es una práctica formal que te ayuda a entrenar tu mente para permanecer presente. Cuando te sientas en silencio y te concentras en tu respiración, notarás que surgen pensamientos. Muchos. Algunos serán agradables, otros te distraerán y otros podrían ser inquietantes. La clave no es juzgarlos, sino simplemente observarlos y volver a concentrarte en tu respiración. Con el tiempo, esta práctica fortalece tu capacidad de permanecer presente y consciente en la vida cotidiana. La conciencia es la base para escapar de la trampa de tu mente. Sin conciencia, permanecerás atrapado en los ciclos interminables de pensamientos que conducen al sufrimiento. Pero cuando cultivas la conciencia, comienzas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Eres tú quien está consciente de ellos. Este simple cambio de perspectiva puede cambiarlo todo. Es como salir de la oscuridad y ver las cosas con claridad por primera vez. El Buda enseñó que la liberación proviene de reconocer la naturaleza de la mente.
Cuando podemos ver nuestros pensamientos con claridad y comprender cómo crean nuestro sufrimiento, podemos empezar a liberarnos de su control. La conciencia nos permite romper las cadenas del pensamiento habitual y encontrar la paz en el presente. No se trata de controlar la mente, sino de comprenderla y aprender a vivir con ella de forma más saludable. Así que tómate un momento ahora y reflexiona sobre tus propios patrones mentales. ¿Qué pensamientos suelen surgir en ti? ¿Están llenos de preocupación, dudas o miedo? El primer paso hacia la libertad es simplemente observar estos patrones. Al despertar a la conciencia, puedes empezar a transformar tu relación con tu mente y entrar en un espacio de paz, claridad y libertad. Con la práctica, descubrirás que tu mente ya no te controla. En cambio, serás tú quien guíe tus pensamientos, emociones y acciones. Y ese es el verdadero camino hacia la liberación. La ilusión del yo. Al comprender el ego en nuestra vida diaria, interactuamos constantemente con el mundo a través de nuestros propios pensamientos y percepciones. Estos pensamientos forman una idea de quiénes somos, nuestra identidad. Esta identidad, a la que llamamos yo, es algo a lo que la mayoría de nosotros estamos profundamente apegados. ¿Pero te has parado a pensar alguna vez si este yo es real? ¿Existe de forma independiente? ¿O es solo una ilusión? El budismo nos enseña que el yo al que nos aferramos no es la verdadera esencia de quienes somos. Es un conjunto de pensamientos, experiencias y creencias que hemos acumulado con el tiempo. Estos pensamientos nos hacen creer en una identidad fija e inmutable. Pero en realidad, este yo está en constante transformación. Un día te sientes feliz por un logro en el trabajo. Al día siguiente, algo sale mal y te sientes miserable. Tu autoestima, tu felicidad, tu valía, están completamente ligadas a estas circunstancias externas. Pero ahí está la trampa. Si te defines basándote en circunstancias siempre cambiantes, siempre serás zarandeado como una hoja al viento. El yo es como una nube. Así como una nube cambia constantemente de forma. Nuestro yo está en constante evolución. Sin embargo, a menudo nos aferramos a la nube como si fuera permanente. La vemos y decimos, ese soy yo, cuando en realidad es solo una forma temporal formada por pensamientos y percepciones. El budismo llama ego a este apego al yo. El ego es la parte de nuestra mente que intenta definirnos. Crea una identidad fija, etiquetándonos como esto o aquello. Y nos convence de que estamos separados de todo lo demás en el mundo. Traza líneas de distinción entre tú y yo, entre nosotros y ellos. Y al hacerlo, crea sufrimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido herido o enojado porque alguien cuestionó tu identidad? ¿Cuántas veces te has aferrado tanto a una identidad que te causó dolor cuando alguien la cuestionó o la rechazó? El ego prospera con esta sensación de separación. Y mientras nos aferremos a él, seguiremos experimentando sufrimiento. El Buda, en sus enseñanzas, señaló que todas las cosas están interconectadas. Todo cambia constantemente y nada tiene un yo permanente. Los árboles, el cielo, el río, todos cambian, fluyen constantemente de la misma manera. Nuestra identidad no es algo fijo. Es un proceso fluido, influenciado por nuestras experiencias, pensamientos y relaciones. Ahora podrías estar pensando, si no hay un yo permanente, ¿quién soy yo? Si dejo ir el ego, ¿perderé mi identidad por completo? La respuesta es no. Soltar el ego no significa perder nuestra individualidad ni nuestra personalidad. Simplemente significa que dejamos de aferrarnos a la idea de un yo fijo y permanente. En cambio, comenzamos a vernos como parte de un todo mayor, parte del río de la vida que fluye constantemente. Comenzamos a ver que no estamos separados del mundo que nos rodea, sino profundamente interconectados con él. Imagina una gota de agua en el océano. La gota no está separada del océano. Es parte de él.
De igual manera, cuando soltamos la ilusión de un yo separado, nos damos cuenta de que no estamos separados del mundo ni de las personas que nos rodean. Somos parte del flujo mayor de la vida. Esta comprensión trae una profunda sensación de paz porque elimina la lucha constante por proteger y defender el ego. El proceso de soltar el ego comienza con la atención plena. La atención plena es la práctica de prestar atención a nuestros pensamientos y emociones sin apego. Es la conciencia que surge cuando simplemente observamos nuestros pensamientos sin dejarnos atrapar por ellos. Cuando practicamos la atención plena, comenzamos a ver el ego como lo que realmente es, un conjunto de pensamientos y emociones pasajeros sin sustancia real. Buda enseñó que cuanto más nos aferramos al yo, más sufrimos. Cuanto más intentamos defender nuestro ego, más experimentamos ansiedad, miedo y frustración. Pero cuando soltamos la necesidad de controlar, cuando nos permitimos simplemente ser, experimentamos la verdadera libertad. Esto no significa que debamos dejar de preocuparnos por quienes somos o lo que hacemos. Nuestras acciones y valores son importantes, pero no nos definen. La verdadera esencia de quienes somos está más allá de las etiquetas y definiciones que crea el ego. Es la conciencia que existe bajo todos nuestros pensamientos y experiencias. El observador silencioso que observa todo sin juicio ni apego. Entonces, ¿cómo empezamos a soltar el ego? El primer paso es reconocer que el ego no es lo que realmente somos. Es simplemente una construcción, una serie de pensamientos con los que nos hemos identificado. Cuando empezamos a observar nuestros pensamientos desde la conciencia, nos damos cuenta de que no son permanentes. Son como nubes en el cielo, que van y vienen. También podemos empezar a practicar el soltar cuestionando nuestros pensamientos. Cuando pienses que no soy lo suficientemente bueno, pregúntate, ¿es cierto ese pensamiento? ¿Es útil? ¿Es real? A menudo descubrirás que el pensamiento no se basa en ninguna verdad sólida, sino que es simplemente una formación mental pasajera. Al cuestionar nuestros pensamientos, soltamos el control del ego y creamos espacio para que surja algo más grande. Otra forma de soltar el ego es a través de la compasión. Cuando dejamos de vernos separados de los demás, comenzamos a tratarnos a nosotros mismos y a los demás con amabilidad y comprensión. Al comprender, vemos que el sufrimiento ajeno es nuestro sufrimiento y su alegría es nuestra alegría. Esta comprensión nos ayuda a derribar los muros que el ego construye entre nosotros y el resto del mundo. Al soltar nuestro apego al ego, descubrimos que podemos vivir con mayor paz y tranquilidad. Ya no sentimos la necesidad de demostrar constantemente nuestra valía ni de defender nuestro valor. Somos libres de simplemente ser, de vivir el presente y de experimentar la vida tal como es, sin el filtro del ego. El camino hacia la liberación del ego es un viaje, no un destino. Requiere práctica y paciencia. Pero con cada paso, nos acercamos a la verdad de quienes somos realmente. Al soltar la ilusión de un yo separado, comenzamos a experimentar el mundo con más claridad, compasión y alegría. Así que tómate un momento hoy para hacer una pausa y reflexionar. Observa los pensamientos que surgen en tu mente. ¿Se basan en el ego? ¿Crean separación o sufrimiento? ¿Puedes soltarlos? Al practicar soltar el ego, descubrirás que tu mente se aclara, tu corazón se aligera y tu conexión con el mundo que te rodea se profundiza. Este es el camino de la liberación, el camino para ver a través de la ilusión del yo y descubrir la verdadera esencia de quienes somos. Es un camino que conduce a la paz, la alegría y la libertad. Y comienza con el simple acto de soltar. Apego y deseo, las raíces de la. Imagina sostener algo en tus manos con tanta fuerza que te empiezan a doler los dedos. No quieres soltarlo porque tienes miedo de perderlo. Así es como funciona el apego en nuestras mentes, cuanto más nos aferramos a las cosas, ya sean personas, posesiones o incluso nuestras propias ideas, más dolor nos creamos.
Buda enseñó que el apego es una de las principales causas del sufrimiento. Piénsalo un momento. Cuando te apegas a algo, empiezas a creer que tu felicidad depende de ello. Piensas, si tan solo tengo esto, seré feliz. Si tan solo puedo conservarlo, me sentiré completo. Esta mentalidad, aunque natural, es profundamente problemática. ¿Por qué? Porque nada en la vida es permanente. Todo cambia, todo se desvanece. Con el tiempo, la gente va y viene, las cosas se rompen o se pierden, y el tiempo avanza. Así que, cuando nos apegamos demasiado a algo, ya sea una relación, un trabajo, el dinero o incluso una meta, nos estamos preparando para el dolor. Cuando estas cosas cambian o desaparecen, sentimos una profunda sensación de pérdida, confusión y tristeza. Incluso podemos enojarnos o resentirnos, culpando al mundo o a los demás por nuestra desgracia. Pero en realidad, la verdadera fuente de nuestro dolor no es el cambio en sí, sino nuestro apego a él. Aquí es donde entra el deseo. El deseo es el anhelo o ansia que sentimos por algo que no tenemos. Puede ser una posesión material, una experiencia determinada o incluso la aprobación de los demás. El deseo no es malo en sí mismo. Es natural desear cosas. Pero cuando dejamos que el deseo nos controle, se convierte en apego. Y cuando nos apegamos a algo, nunca podemos ser verdaderamente libres. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿Quieres un teléfono nuevo? Piensas, si me compro este teléfono, todo irá mejor, seré feliz, me sentiré a la última y ya no me sentiré excluido. Así que compras el teléfono y, por un breve instante, sientes emoción. Pero después de un tiempo, esa emoción se desvanece y te encuentras ansiando algo nuevo. El teléfono ya no te trae la misma alegría y el ciclo comienza de nuevo. Esta es la trampa del deseo. Nos arrastra constantemente de un objeto de anhelo a otro, sin permitirnos experimentar paz ni satisfacción duraderas. El budismo nos enseña que el deseo y el apego son como cadenas que nos mantienen atados al ciclo del sufrimiento. Cuanto más deseamos, más atados estamos al mundo del cambio eclesiástico. Y cuanto más apegados estamos, más nos duele cuando las cosas cambian inevitablemente. Pero hay una salida. El primer paso es reconocer nuestros apegos. Empieza por prestar atención a las cosas a las que te aferras. ¿A qué te aferras con tanta fuerza en tu vida? Podría ser una relación, una posesión material o incluso una creencia que tienes sobre ti mismo. Pregúntate, ¿por qué me aferro tanto a esto? ¿Creo que lo necesito para ser feliz? Una vez que empieces a notar tus apegos, el siguiente paso es soltar la necesidad de controlarlo todo. Comprende que nada en la vida es permanente y que el cambio es parte natural de la existencia. En lugar de aferrarte a lo que tienes, intenta aceptarlo con los brazos abiertos, sabiendo que puede ir y venir. Soltar el apego no significa que dejes de preocuparte por las personas o las cosas. Significa que dejas de depender de ellas para tu felicidad. Puedes disfrutar de las cosas y las relaciones, pero ya no vinculas tu sensación de paz a ellas. Te das cuenta de que la verdadera felicidad viene de dentro, no del mundo exterior. Otra práctica importante para superar el apego es aprender a estar contento con lo que tienes ahora. Te das cuenta de que la verdadera felicidad viene de dentro, no del mundo exterior. Otra práctica importante para superar el apego es aprender a estar contento con lo que tienes ahora. A menudo creemos que la felicidad es algo que encontraremos en el futuro, una vez que tengamos el trabajo adecuado, la relación adecuada o las sesiones de posesión adecuadas. Pero la verdad es que la felicidad está disponible para nosotros ahora mismo. En el momento presente, cuando dejamos de perseguir lo siguiente, podemos empezar a apreciar las sencillas alegrías de la vida. Cosas como una taza de té caliente, un paseo por la naturaleza o una conversación significativa. Buda solía hablar del camino medio, que es el camino entre el apego extremo y el desapego extremo.
No se trata de rechazar el mundo, sino de retirarnos de él. Se trata de vivir en el mundo con equilibrio, aceptando su impermanencia y encontrando la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Entonces, ¿cómo empezamos a practicar el desapego? Una forma poderosa es a través de la atención plena y la meditación. Estas prácticas nos ayudan a ser más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, y nos permiten ver con qué frecuencia caemos en la trampa del apego. En la meditación, podemos observar nuestros deseos sin actuar según ellos. Podemos verlos ir y venir, como nubes en el cielo, sin aferrarnos a ellos. La atención plena también puede ayudarnos a desarrollar un sentido de gratitud por lo que ya tenemos. Cuando nos centramos en el momento presente y apreciamos lo que nos rodea, comenzamos a soltar la constante necesidad de más. Comenzamos a ver que ya somos suficientes, tal como somos. Es importante recordar que soltar el apego no se trata de rechazar el mundo ni de volverse indiferente. Se trata de encontrar la libertad interior. Cuando dejamos de aferrarnos a las cosas, nos abrimos a una sensación más profunda de paz, felicidad y amor. Nos damos cuenta de que nada puede arrebatarnos realmente nuestra paz interior porque no depende de nada externo. La práctica de soltar es un viaje que dura toda la vida. Este es el camino hacia la liberación y está disponible para todos aquí y ahora. Las enseñanzas budistas nos ofrecen una salida a la trampa del apego y el deseo. Al reconocer la impermanencia de la vida y practicar el desapego, podemos vivir con mayor tranquilidad y alegría, libres del sufrimiento mental que proviene del apego. Y en esta libertad, encontramos la mayor paz de todas. Superando el miedo. Aceptar el cambio en la mente. El miedo es algo que todos enfrentamos. Ya sea el miedo al fracaso, al cambio o a ser juzgados, el miedo puede frenarnos de maneras que no siempre comprendemos. Pero ¿y si te dijera que el miedo no es algo a lo que temer? ¿Y si el miedo fuera solo otra parte de la mente? Una que podemos aprender a enfrentar, comprender e incluso superar. Empecemos con un hecho simple: el miedo es una parte natural del ser humano. Está integrado en nuestro cerebro para protegernos del peligro. Cuando nos enfrentamos a una situación amenazante, el miedo desencadena una respuesta que nos ayuda a sobrevivir. Es esa sensación de lucha o huida la que nos mantiene a salvo en situaciones peligrosas. Pero en nuestro mundo moderno, la mayoría de las cosas que tememos no ponen en peligro nuestra vida. Tememos cometer errores, no ser lo suficientemente buenos o no cumplir con las expectativas de los demás. Estos miedos, aunque no son físicamente peligrosos, pueden impedirnos vivir plenamente. En el budismo, el miedo suele considerarse una ilusión mental. Lo crean nuestros pensamientos y creencias, y a menudo tiene sus raíces en algo que no comprendemos del todo. El miedo se alimenta de la incertidumbre ante lo desconocido. Una poderosa enseñanza budista es la idea de la impermanencia. Todo en la vida cambia constantemente. Las situaciones que nos asustan hoy pueden no importar mañana. El miedo que sentimos al futuro se basa en la creencia de que todo seguirá igual, de que nada cambiará jamás. Pero la verdad es que todo cambia. Y también nuestro miedo. Pero una vez que diste ese primer paso, probablemente te diste cuenta de que el miedo no era tan grande como pensabas. La experiencia no fue tan terrible como tu mente había imaginado. Esta es la naturaleza del miedo. A menudo crece desproporcionadamente en nuestras mentes y se encoge cuando lo enfrentamos. El budismo nos enseña que el miedo es parte de nuestro apego al ego. El ego es la parte de nosotros que cree que debemos protegernos a toda costa. Ve el cambio como una amenaza e intenta aferrarse a lo familiar y cómodo. Pero este apego a la seguridad y la comodidad nos mantiene estancados. Nos impide crecer, aprender y experimentar la vida al máximo. La verdad es que el cambio es inevitable. Es parte de la vida. Y si no aprendemos a aceptar el cambio, siempre estaremos huyendo del miedo.
Para superar el miedo, debemos practicar la atención plena. La atención plena es la práctica de estar presente en el momento sin juzgar. Cuando sintamos que el miedo surge, podemos respirar profundamente y observarlo. En lugar de rechazarlo o fingir que no existe, simplemente podemos reconocerlo. Tengo miedo ahora mismo. Y luego nos preguntamos, ¿qué intenta enseñarme este miedo? El miedo suele venir con un mensaje, y cuando nos detenemos a escuchar, podemos aprender de él. A veces, el miedo nos dice que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort y crecer. Otras veces, puede estar advirtiéndonos de algo real y peligroso. Pero la mayoría de las veces, el miedo es simplemente nuestra mente reaccionando exageradamente a una situación que no es tan peligrosa como creemos. Otra práctica clave para superar el miedo es centrarse en el momento presente. La mayoría de nuestros miedos se basan en pensamientos sobre el futuro. Tememos lo que podría suceder, lo que podría salir mal. Una de las enseñanzas budistas más importantes sobre el miedo es el concepto del desapego. A menudo tememos perder algo, ya sea nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestras relaciones o incluso nuestra identidad. Pero cuanto más nos aferramos a estas cosas, más miedo generamos en torno a ellas. Cuando practicamos el desapego, aprendemos a soltar la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Aceptamos que las cosas van y vienen y que el cambio es parte natural de la vida. Cuanto más soltamos nuestro apego a los resultados, menos miedo experimentamos. En lugar de dejar que el miedo nos controle, podemos aprender a controlar cómo respondemos a él. Al practicar la atención plena, soltar el apego y aceptar el cambio, podemos enfrentar el miedo con valentía y sabiduría. Superar el miedo no significa que ya no lo sentiremos. Significa que ya no permitimos que controle nuestras acciones, emociones ni pensamientos. Empezamos a ver el miedo como lo que realmente es, una sensación temporal que puede pasar, como todas las emociones. Con el tiempo y la práctica, nos volvemos más resilientes al miedo. Podemos afrontar nuevos retos con la mente despejada y el corazón en paz, sabiendo que el miedo es solo una nube pasajera en el cielo de nuestra conciencia. Así que la próxima vez que surja el miedo, recuerda esto. No es el miedo en sí mismo lo que causa sufrimiento, sino nuestro apego a él. Cuando dejamos de huir del miedo y empezamos a abrazarlo, abrimos la puerta a la verdadera libertad. El poder de la conciencia del instante presente. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente salta constantemente de un pensamiento a otro? Podría ser algo del pasado o una preocupación por el futuro. Es como si tu mente nunca descansara. Siempre en movimiento, nunca realmente quieta. ¿Pero te has preguntado alguna vez qué pasaría si simplemente te detuvieras y prestaras atención al momento presente? ¿Qué pasaría si, por solo unos segundos, pudieras aquietar tu mente y simplemente ser? Este es el poder de la conciencia del instante presente. Entonces, ¿por qué perder tiempo valioso pensando en lo que ya pasó o en lo que podría no llegar nunca? El budismo nos enseña que la mente es como un mono que salta de rama en rama, buscando constantemente algo. Es inquieta y nunca está satisfecha. Pero cuando practicamos la conciencia del momento presente, tomamos la mente de mono. Detente. Tómate un momento para respirar, mirar a tu alrededor, sentir el mundo que te rodea. Presta atención a los pequeños detalles que normalmente ignorarías. El canto de los pájaros, la sensación del suelo bajo tus pies, la calidez del sol en tu piel. Esto es todo lo que hay, y es suficiente. No necesitas perseguir nada más. Simplemente vive lo que es. Puede parecer fácil, pero no lo es. Nuestras mentes suelen estar tan ocupadas, tan abarrotadas de pensamientos, que es difícil mantener la concentración en el presente. Empiezas a ver tus pensamientos como realmente son. Solo pensamientos. No te definen ni te controlan. Y no tienen por qué dictar tus emociones ni tus acciones.
Simplemente puedes observarlos y dejarlos pasar. Una de las herramientas más poderosas para cultivar la conciencia del momento presente es la meditación de atención plena. No necesitas meditar durante horas para experimentar sus beneficios. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Cuando surjan pensamientos, no intentes alejarlos. Simplemente obsérvalos y vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Con el tiempo, empezarás a notar cuánto más presente estás en tu vida diaria. Los beneficios de la conciencia del momento presente son profundos. Puede ayudar a reducir el estrés, aumentar la felicidad y mejorar tu bienestar general. Cuando estás plenamente presente, empiezas a apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Percibes la belleza en las pequeñas cosas, como una taza de té, una palabra amable de un amigo o una hermosa puesta de sol. La vida se vuelve más rica y significativa cuando estás realmente presente. Y no se trata solo de sentirse bien en el momento. La conciencia del momento presente también tiene beneficios a largo plazo. Te ayuda a desarrollar resiliencia emocional. Cuando puedes mantenerte conectado con el presente, es menos probable que te sientas abrumado por emociones negativas. En lugar de reaccionar con estrés o ira, respondes con calma y claridad. Esto te prepara mejor para afrontar cualquier desafío que la vida te presente. A medida que continúas practicando el presente, notarás algo aún más poderoso. Empiezas a sentir una conexión más profunda contigo mismo y con el mundo que te rodea. Empiezas a darte cuenta de que el momento presente es donde la vida realmente sucede. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Pero en este momento, estás vivo y todo lo que necesitas ya está aquí. La conciencia del momento presente es un camino hacia la libertad. Te libera del parloteo mental constante, del ciclo interminable de preocupación y estrés. Empieza a notar cuando tu mente se aleja del momento presente. No te juzgues por ello, simplemente reconócelo. Luego, con suavidad, vuelve a centrarte en el aquí y ahora. Con cada momento que practicas, estás un paso más cerca de dominar el arte de estar presente. Y con eso, estás un paso más cerca de escapar de la trampa de tu propia mente. Recuerda, la vida no es algo que se pueda planear ni controlar. Es algo que se debe experimentar plena y profundamente. Cuanto más abraces el momento presente, más experimentarás la paz, la alegría y la libertad que conlleva. Así que respira hondo, relájate y disfruta el momento. Es todo lo que tienes y es todo lo que necesitas. Liberarse de los juicios y las etiquetas de la mente en su esencia es un narrador de historias. Constantemente te cuenta historias sobre quién eres, de lo que eres capaz y cómo te ven los demás. Estas historias no siempre son ciertas, pero se sienten reales porque tu mente las cree. Estas historias a menudo vienen en forma de juicios. Juicios sobre ti mismo, sobre los demás en el mundo que te rodea. No soy lo suficientemente bueno. Ella es mejor que yo. Nunca lo lograré. Siempre has sido un perezoso. Estos juicios moldean tu realidad y, sin darte cuenta, controlan cómo te sientes, piensas y actúas. Pero aquí está el truco. Estos juicios no son tú. Son solo pensamientos, opiniones y etiquetas que tu mente ha asignado a diferentes experiencias. Y cuanto más te identificas con estos juicios, más atrapado te quedas en ellos. En el budismo, existe una enseñanza llamada anatta, o el no ser. Nos enseña que el ser que creemos ser no es una identidad fija. Es un proceso fluido y en constante cambio. Los juicios y las etiquetas que nos ponemos solo sirven para atraparnos en una ilusión. Esta ilusión se convierte en la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Cuanto más nos aferramos a estos juicios, más sufrimos. Por ejemplo, piensa en la frecuencia con la que etiquetas a las personas según sus acciones. Si alguien te cierra el paso en el tráfico,
podrías pensar que es grosero. Si alguien se olvida de devolverte la llamada, podrías etiquetarlo como desconsiderado o indiferente. Estos juicios, aunque naturales, son simplemente proyecciones de tu mente. No te dicen nada sobre la persona que te cerró el paso o no te devolvió la llamada. Solo reflejan tu propio estado mental en ese momento. Este cambio de perspectiva es increíblemente liberador. Te permite ver a las personas como realmente son, sin los filtros del juicio y las expectativas. Y cuando dejes de etiquetar a los demás, notarás que también dejas de etiquetarte a ti mismo. Cuando surja un juicio en tu mente, obsérvalo. No necesitas reaccionar ni intentar cambiarlo. Simplemente obsérvalo como si fueras un extraño viendo una película. Date cuenta y luego déjalo pasar. Es importante recordar que la atención plena no se trata de silenciar la mente. Se trata de aprender a aceptar los pensamientos y emociones que surgen sin dejar que definan quién eres. Cuanto más practiques esto, más te darás cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos, nada más y nada menos. Otra forma de liberarte de los juicios es cultivar la compasión, tanto por ti mismo como por los demás. La compasión es lo opuesto al juicio. Cuando abordas una situación con compasión, no la etiquetas como buena o mala. En cambio, la abordas con el corazón abierto, reconociendo que todos, incluido tú mismo, están haciendo lo mejor que pueden en cada momento. Esto ayuda a suavizar los rígidos muros de juicio que tu mente ha construido con el tiempo. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia te juzgas severamente cuando cometes un error? ¿Te castigas y piensas que eres un fracaso cuando no cumples con tus propias expectativas? ¿Te consideras insuficiente? La verdad es que a menudo somos nuestros críticos más duros. Pero cuando practicas la compasión contigo mismo, empiezas a soltar estos juicios negativos. En conclusión, liberarse de los juicios y las etiquetas es una forma poderosa de escapar de la trampa de tu propia mente. Cuando dejas ir los juicios, te liberas de las historias que tu mente te cuenta sobre quién eres y quiénes son los demás. Te abres a un mundo de posibilidades donde puedes verte a ti mismo y a los demás con compasión, amabilidad y comprensión. Este es el camino hacia la verdadera libertad. Liberarte de las trampas mentales que te mantienen atrapado en el sufrimiento y la limitación. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.